Alerta aeropuerto, alerta aeropuerto. Activan alerta en aeropuertos y fronteras en caso de ex subsecretario Monsalve intente abandonar el país. Denuncia, pese a que hasta ahora no existen cautelares sobre el imputado, la PDI debe dar aviso inmediato a la Fiscalía si la dimitida autoridad se presenta en un terminal aéreo o un complejo limítrofe en esta denuncia por violación. A ver, ¿qué tiene caso Monsalve? Caso Monsalve, dan protección policial a víctima y obtienen pantallazos de intentos por contactarla. Se trata de mensajes que le habrían enviado a la mujer después del incidente que la Fiscalía investiga como un eventual delito de violación. Esto tendría que ver también con la operación, ¿cierto? PDI haciéndose pasar por delivery y acercarse a la víctima, ¿no? Tiene otra más, ¿o no, Euge? La carta en que abogados, esta se publicó hoy día, la carta en que abogados de Monsalve explican decisión del ex subsecretario de guardar silencio y desaparecer del ojo público. En la misiva además apuntan a que la ex autoridad del gobierno del presidente Gabriel se compromete a colaborar en todo lo necesario para que los hechos sean esclarecidos de manera completa y transparente. Mara, ¿usted quiere decir algo sobre esto? Yo quiero decir. Paz. No, Sí. no. ¿Yo? ¿Voy tú? O sea, es que realmente este caso Monsalve es una vergüenza. Es realmente una vergüenza. Porque no solo el tema de las presuntas 2 violaciones que tiene son espantosas, sino que acá hay una utilización y una instrumentalización del poder. Monsalve, nos vamos todos los días enterando de una cochina más asquerosa que hizo. Más allá de que lo peor de lo peor es el tema de la presunta violación. Pero el abuso de poder, el pedir las cámaras de la Municipalidad de Santiago, pedir las cámaras del restaurante, mandar a la PDI a la casa de la víctima, a mí me parece que es de la peor calaña y esto no ha sido realmente sancionado como debiese ser sancionado. A mí hasta el día de hoy me duele la guata cuando me entero que el presidente y la ministra del Interior sabían que el ministro pidió las cámaras y aún así no hicieron nada. Recordemos siempre que la víctima trabajaba en el Ministerio de Interior. Era subalterna de la ministra, de Carolina Toá. Y ella permitió que el presunto abusador se mantuviera en el poder, hiciera toda su agenda, mientras la víctima estaba con licencia médica por la situación que vivió. No se tomaron medidas hasta que apareció esto en la segunda. Después no aparece la ministra de la Mujer. La ministra vocera, que es la que debería encargarse de las crisis, desaparece. Aquí cada uno se cubre sus espaldas y nadie le interesa realmente hacer un manejo real, concreto, significativo, humano, honesto de lo que esta situación significa. Es realmente deplorable. Y yo miro y digo, si esta la supimos, ¿te puedes imaginar la cantidad de cosas que no sabemos en qué se está utilizando la PDI? Honestamente, si esto nos venimos a enterar por la brutalidad del caso, ¿te puedes imaginar qué otras cosas ha hecho Monsalve o qué otra cosa ha mandado a hacer Monsalve? Y lo último que yo me pregunto, porque acá todos dicen, no, es que había que tener tiempo para ver quién lo reemplaza. ¿Tú te das cuenta que Carolina Toá, como vicepresidenta de la República, su reemplazante, quien pone la cara por ella, después del fin de semana horroroso y después del fin de semana donde se despertó encañado, no llegó a trabajar y nadie hace nada? Un ministro de Estado no llega a trabajar porque está con caña y nadie hace nada. Este caso es asqueroso por donde lo mires, desde lo institucional, desde lo ético, desde lo moral, desde el sentido común. Natalia Pergentili. Yo creo que este caso es terrible, que tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Creo, y voy a hacer mía las palabras de la propia ministra Toá, que con los antecedentes que tuvo a la mano, tuvo las conversaciones que tuvo con la primera autoridad del país, pero ella misma ha dicho que contaba con información absolutamente, digamos, poca frente a todo lo que hemos sabido después, y asumo también la autocrítica que ella misma ha hecho, que si se hubieran contado con todos los antecedentes, o que probablemente las cosas se podrían haber hecho siempre mejor o antes, pero lo bueno es que sea como sea, hoy día lo que a mí en lo personal me importa es que la denunciante está con todos los resguardos para que este proceso... Sí, acabo de decirlo, pero dale. Entonces,
cuando uno quiere plantear que su sector hizo Ten cuidado. hizo una autocrítica, que dijo si hubiera tenido más antecedentes, las cosas las podríamos haber hecho más rápido y mejor, y estamos resguardando a la víctima, no, pero es que igual fueron 40... Entonces, ¿quieren que uno de verdad diga lo que piensa o quieren acá que me ponga a hacer una defensa corporativa? Porque estoy planteando el error, estoy planteando la crítica, me estoy haciendo cargo de lo que se ha planteado la ministra Toá, estoy diciendo que es lo que más nos importa, que es la denunciante, pero dale, entonces... Gonzalo, mira, déjame salir. Paz. Lo primero es que lo que más, o una de las cosas en realidad que a uno más le complica es la naturalidad en el abuso del poder y la incapacidad de darse cuenta el gobierno de que aquí existe abuso de poder. Lo segundo, que a mí me parece llamativo y lamentable, es que a medida que pasa el tiempo habitualmente las cosas se tienden a aclarar, en general, ¿cierto? Y lo que vemos aquí es que a medida que pasa el tiempo las cosas se vuelven más oscuras, más complejas, más sórdidas, más cochinas, más enredadas. Y eso también es algo que es lamentable. Y por último, la verdad es que se ha hablado acerca de un cambio de gabinete. Y yo creo que hay que ser sinceros en esto. Yo creo que un cambio de gabinete, Gonzalo, estimados auditores, yo creo que la verdad es que no va a solucionar la crisis. Y adicionalmente un cambio de gabinete dudo que incluya a Toti Cósmica Orellana. Y si no incluye a Toti Cósmica Orellana, entonces uno va a quedar doblemente preocupado porque de acuerdo a lo que ha circulado por la prensa y el poder que ha adquirido Toti Cósmica Orellana, la verdad es que a uno le complica que la que en definitiva cava las tumbas y entierra a los muertos en La Moneda eventualmente permanezca en ese lugar, porque a uno básicamente la única esperanza que le queda se va acotando. A mí cuando salí con la declaración diciendo que no se cero tolerancia con los abusadores, con los violadores y que abrazaba absolutamente la valentía de la víctima de haber denunciado al jefe de policías del país. O sea, la valentía que ella tiene con todo lo que puede estar pasando y también, por ejemplo, con lo que pasó con Jorge Valdivia, exactamente lo mismo. Denunciar a una persona que son, pero conocidísimas, es súper difícil. Entonces, insisto, yo lo dije, que se vaya a la cárcel, me da lo mismo, si hay que resguardar para que no se vaya también, hagan lo que sea necesario, me da lo mismo, pero yo no me pongo del lado absolutamente de ella y destaco la valentía, sí, pero no me interrumpáis, después voy a estar el rato ahí hablando. Entonces, la valentía de las víctimas es súper importante. Dicho eso, yo creo que si realmente queremos cambiar estas cosas, queremos proteger a las víctimas, primero dejen de basurar a los movimientos feministas que dicen, yo te creo. ¿Y qué te dice eso? Porque a mí me basurearon por haber dicho eso en contra de Monsalve el primer día. La presunción de inocencia, que no hay un juicio, y de todos los sectores. De todos los sectores. ¿Fueron haters ojo, o qué le escribió? No. Yo sé que fueron de sectores que pueden ser porque es un absurdo. Ya da lo mismo. Pero me criticaron. Y porque ella siempre decía, el yo te creo, eso dice la feminista, que da lo mismo, que no haya condena, pero yo te voy a apañar hasta el final de lo que vaya a pasar. Entonces, insisto en que si realmente queremos solucionar este problema, si no queremos que personas machistas, abusadores, violadores no estén en espacios de poder, empecemos a hablar sobre estos temas, empecemos a hablar sobre la protección a las víctimas, empecemos a aprobar proyectos de ley que defiendan a las personas víctimas y no ninguneemos a las personas que están denunciando. Entonces, por ejemplo, han ninguneado acá todo el tiempo a las feministas. Y lo único que hacen las feministas es decir, compañera, yo te creo. Perdona, ¿y por qué? Y acá, ¿por qué basuremos eso? Para poder llegar a un avance legislativo. Entonces, claro, en el momento, y puede pasar da lo mismo todos los casos que hemos tenido por casos de abuso, de violación, da lo mismo, todos los sectores, me da lo mismo. Pero si se presentan, por ejemplo, proyectos de ley para avance en los derechos de las mujeres, no los rechacen. Porque estas son las instancias donde... Y acá hablo directamente a la tercera, que me pareció sumamente vergonzoso. ¿Qué fue lo que pasó con la víctima? Todos sabían quién era. Todos sabían quién era porque pusieron la edad, pusieron dónde trabajaba, pusieron que era la asesora de, y todos supieron quién era. ¿Y dónde está la protección de la víctima? De las consecuencias de aquello. Entonces, se han presentado proyectos para tener más resguardo a las víctimas. ¿Y qué han dicho, por ejemplo, las feminazis, las que son no sé qué cosa, que las feministas que quieren que destruir a los hombres? Yo lo he escuchado acá. Entonces, insisto, está bien, y ustedes vamos a estar, pero yo sé que acá todos por lo menos estamos de acuerdo que hay que condenar a los agresores. Ya, lo puedo decir. Valeria, mira, una Necesito cosa muy pero breve. avancemos, Valeria, realmente una cosa muy breve. por favor. Valeria, una cosa muy breve. ¿Sabes lo que pasa? Cuéntame. A propósito de la indignación que tú también manifiestas, yo le quiero preguntar a las personas que nos están viendo en la casa, ¿qué creen ustedes que
que hubiera hecho cualquier feminista que ve que un gobierno que se dice feminista, que ve que un gobierno que dice que le cree a la mujer cuando denuncia, se entera de toda la información completa desde el primer momento, como lo dijo la ministra Toá, que era abuso sexual, que era violación y que era infracción de la ley de inteligencia. ¿Qué hubieran esperado? ¿Qué hubieran esperado un presidente que tiene esos antecedentes? Si estamos todos de acuerdo que es gravísimo lo que ha pasado, si todos los condenamos, si incluso ha hecho una autocrítica a la ministra del Interior y también la ministra Vocera y también la ministra Orellana, bueno, lo que uno espera es que asuman su responsabilidad política. Y la responsabilidad política es que frente a la gravedad de los hechos pongan su cargo a disposición de manera indeclinable. Y eso no lo estamos viendo. ¿Y saben lo que vamos a ver? Es que si hay un cambio de gabinete, va a ser para que salgan los que van a ser candidatos. Entonces ahí queda reflejado el feminismo de cartón. Ahí queda reflejado la inconsistencia. Y ahí queda reflejado de manera súper clara que en realidad nunca les importó el feminismo, solo les importaba para tener el poder. Incluso es más, y con esto termino, queda clara la declaración de Antonio Orellana cuando dice que si a un portero de cualquier servicio público le hubiese pasado lo mismo, hubiera sido distinto. Aguanta un poquito, Valerio, aguanta un poquito. Pepe Toro. ¿Y la culpa la tienen las mujeres? No. ¿Te La parece- culpa la te tiene el parece eso presidente de la lógico? República. ¿Te parece eso La lógico? culpa la tiene el ¿A presidente quién de la estáis emplazando República. acá? La tiene el ¿A quién presidente de la estáis República. emplazando y la acá? ministra que no actuó correctamente. Adivina quién Aguantemos un poquito. Aguantemos un poquito, muchachos. Aguante un poquito, muchachos. Semana corta, ¿cierto? Ya, gracias. Pepe Toro. Sí, es absurdo que por el abusador sea un hombre paguen los costos las mujeres, y sobre todo las mujeres del gabinete. Las autoridades Que no actúan... defendieron a la víctima, no Las- son cualquier mujer. las autoridades- Las mujeres que no defendieron a la víctima y que lo usaron políticamente para llegar al espacio de poder. Doctor. A ver, muchachos, está hablando Pepe, muchachos, está hablando Pepe. A ver. Pero claro. Pasita, está muteado, muchachos. Vamos a tener que hacer el casting. Mira, sí. Ya, a ver, Pepe. El panel del Frente, y sobre todo el Partido Republicano, lleva 2-3 años desde que partió este gobierno tratando de culparle al gobierno de todos los males, de sus contradicciones y demás, y no les da resultados, y son lo que son. Entonces, seguir en la misma lógica me parece ya un absurdo completo. Lo importante aquí es que hubieron errores, podría haber sido todo más rápido, la propia ministra Toá lo dijo, y las autoridades actúan con la información que tienen. Todos cuando son gobierno actúan con la información que tienen. Y si se hubiera habido más información, claramente se hubieran tomado otras decisiones. Pero creo que hoy día hay que apoyar a la víctima. Es más, las instituciones dejemos que funcionen como corresponde. O sea, vamos a preguntarle a la Fiscalía por qué todavía no está siendo formalizado. Preguntemos las investigaciones qué pasa con la investigación. Creo que hay temas importantes para avanzar en el completo esclarecimiento de los hechos que tiene que ver con cuándo lo formalizan, dónde. Esas son preguntas que todos nos tenemos Mara, que ¿quiere hacer. decir algo? Que, A ver, Mara. mira, precisamente cómo se da vuelta la tortilla en cuanto a lo que conversamos al principio del programa. Aquí efectivamente sí, hay que hacerle frente a las feministas, porque el yo te creo es cuando me conviene nomás, po. Es solamente cuando me conviene, cuando hay una agenda ideológica que está con mi discurso político. Si no, no. En este caso les tocaba a su gobierno, por ende no hubo marchas, no salieron a las calles, no hubo las tesis, no hubo canciones, no fueron número 1 en Spotify, ni una de las cosas que hicieron hace 5 años atrás cuando quisieron interpelar a otro gobierno donde no había pasado una cosa como esta. Ahora, dicho eso, al principio del programa, ¿qué fue lo que dijimos? Que había una reacción de la justicia y había una reacción política, y que la reacción política tenía que ser más exagerada, porque tenía que dar lineamientos de cómo tenemos que hacer para mostrar una institucionalidad que funciona. Cuando yo estoy diciendo en este sentido que la víctima, sí, efectivamente, y la presunta víctima y el presunto victimario tienen que pasar por un proceso judicial para determinar qué es lo que pasó. Pero eso no quiere decir que el gobierno de turno, que en un momento tiene una denuncia de una víctima, tenga que reaccionar en cuanto a la protección. Y ahí es donde las feministas de cartón fallaron, porque no protegieron a la víctima, mantuvieron al victimario en el cargo, trabajando en la misma oficina que la víctima, no movilizaron. Carolina Toá tenía los antecedentes. Carolina Toá no solo se lo dijo a Monsalve, sino que además le dijo que había cometido un delito pidiendo las cámaras. Y aún así no fue a proteger a la víctima. Entonces aquí la crítica política
La crítica política es al gobierno por no haber reaccionado en cuanto a la víctima. Tú dijiste, precisamente dijiste, tenemos que estar con la víctima. Aquí nadie se encargó de la víctima. Muchachos, llegó Eso un momento es feminismo clave de en Sin Filtro. cartón. Saludar a las pymes de Chile y a la vuelta, sí, nos vamos con el caso de España. A ver, ¿lo tiene ahí o no? ¿Lo tiene? A ver, ahí tiene a ti. Nueva denuncia contra Íñigo Errejón, ex participante de reality show chileno. Uy, lo acusa por hechos ocurridos el 2015. Este es el gurú, ¿no? El que armó de las fundaciones. Pancho, ¿usted quería decir algo antes de meterme en esto? Gonzalo, yo voy a decir algo que yo creo que les va a molestar al panel del frente, pero lo voy a decir de forma muy tranquila. Yo creo que este gobierno, en su costumbre de mentir, se declaró feminista, pero no era feminista. Entonces, este gobierno, ante la misma situación de una denuncia, actuó de forma muy distinta. Acuérdense de Cristian Larraín. ¿Se acuerdan de él o no? Subsecretario del Trabajo, que tuvo una denuncia de acoso sexual. Ese Laboral, mismo... creo que fue laboral. Sexual, amiga. Lo sacaron de una. Ese mismo día salió del gobierno. Ese mismo día. Se le pidió la renuncia y estuvo afuera. Ante una situación mucho más grave, una denuncia de abuso sexual y violación de un subsecretario del Interior, el gobierno guardó silencio. La respuesta es distinta en ambos casos. Entonces, este gobierno se ha apoderado de muchas demandas identitarias, que a mí por lo demás en particular no me agradan, pero les mintió a ustedes y lo usó a ustedes y usó a las feministas y yo ni siquiera me voy a meter en el enrollo de si el feminismo está o no silente, porque eso lo juzgará la gente en su casa. Yo creo que sí, yo soy súper directo. No he visto las tesis, no he visto cánticos, no he visto fuerzas públicas, pero da lo mismo. No quiero quedarme en eso. Quiero quedarme en Monsalve. Una persona que es inocente se defiende por todos los medios. Una persona normal, común y corriente, que se ve atacada y que están inventando algo, lo primero que hace es dar cuanta conferencia de prensa pueda dar para mostrar su verdad. Y lo que yo estoy viendo de Monsalve es un silencio que a mí me da asco. Esa es la verdad. O sea, es lo que yo pienso, no es la verdad. Pero una persona inocente habla, saca comunicados, pide entrevistas, da entrevistas personales, pide la cuña. La verdad es que Monsalve está calladito y cada día es peor para él porque cada día nos damos cuenta que es más asquerosa la situación. Y a mí lo que me preocupa de verdad es la situación de la Fiscalía. Porque la Fiscalía de Chile, ante una situación como la del Mago Valdivia, formalizó prisión preventiva, hoy día el Mago en la cárcel. Y con hechos más graves, con más antecedentes, me refiero a la gravedad, ojo, no por el hecho delictual, sino por la cantidad de antecedentes que involucran a la víctima y los detalles que conocemos de la causa, la Fiscalía guarda silencio absoluto. Lo que es más extraño, Gonzalo, la Fiscalía ni siquiera ha sido capaz de pedir una medida cautelar personal, arraigo nacional, prohibición de acercar... Muchachos, prohibición de acercarse a la víctima. Si esto no es defensa corporativa, chuta, que estamos mal. Muchachos, está sonando la música. Muy breve, 5 segundos. Al compañero Israel de Viña del Mar que trabaja en Turbus, que me pidió salud y que es fan del programa. Ya, así que... ahí está, Valeria Cárcamo. Muchas gracias a todos los que vinieron hoy. Paz, doctor, Mara, Pancho, muchas gracias, Pepe, muchas gracias, Inti, muchas gracias, Pergentili. Nos vemos mañana, que estén muy bien. Chao.